En esta oportunidad les hablaré de el resumen de dos capítulos, del capítulo 10 y 12 del libro, una digresión sobre la definición de dinero de Friedrich Hayek, en donde en el capítulo 10 él destacaba varios puntos importantes en lo que es el primer punto, la diversidad del dinero, donde Hayek planteaba la idea de que no hay una razón para que una comunidad pudiera establecer o aceptar un solo tipo de dinero, sino que más bien ejemplificara o más bien dara el ejemplo de la aceptación de algunos marcos alemanes y austriacos en una región fronteriza. Él clasificaba que el dinero más bien podía ser valorizado por patrones o también por la aceptabilidad de las personas, en donde ellos tenían más bien un concepto o una definición en una frase que era medios de pago. En esos medios de pago básicamente podían significar que las personas adquirían deudas para poder así darles el valor exacto del dinero. Como punto número 2 importante que destaco de este capítulo es la función del dinero, en donde él explicaba que quería explorar cómo la gente podía utilizar diferentes monedas para distintos propósitos, en donde como conservas o reservas líquidas, contratos de pagos diferidos o transacciones bancarias eran las opciones de las personas para asimismo darle como un valor al dinero exactamente que tenía en ese momento. Esto cabe aclarar que todo ocurrió en una idea de una época medieval y asimismo pues fueron teniendo un derrotero para la aceptación de las personas, el dinero y el valor que también le daban. Dentro de todo esto eran valores, digamos, o valores relativos en donde las personas destacaban que había diferente dinero y que no solo se diferenciaban en valores aceptados o relativos, sino que también era su liquidez y de cómo el equipo o el grupo o las personas o como tal el alcance podía tener el dinero de la aceptación, básicamente de la aceptación del valor del dinero. Uno de los problemas en su definición era que señalaba la dificultad de que definir el dinero de manera exacta era casi que imposible. Entre dinero o no dinero, él decía que la continuidad en que los objetivos o las personas con distintos grados de liquidez podían entrelazarse en esta misma definición. Así como se los explicaba anteriormente, pues buscaban que las personas aceptaran el tipo de dinero, aceptaran su valor de acuerdo a sus deudas adquiridas. Una de sus ficciones legales en donde él criticaba que una sola cosa no podía definir como tal claramente el dinero, sino que sugería que esta notación podía ser como perjudicial para comprender los efectos característicos del dinero. Esto era como muy complejo y diversa la definición de dinero que según tenía la perspectiva de Hayek, y siendo así pues esto era una base sólida en la que él podía comprender y quería más bien comprender los problemas de la definición y a qué alcance podía llegar el valor, el patrón y asimismo la aceptabilidad del dinero. También podemos hablar de algunos inconvenientes que tenía Hayek en el tema de las etiquetas o de abordar como una limitación para etiquetar el dinero como un sustantivo en lugar de un adjetivo. Según él, proponía que sería más útil pensar en el dinero como una propiedad, que las cosas poseen distintos grados, como se lo mencioné últimamente. Este enfoque, más que nada lingüístico, lo que buscaba era, o invitaba más bien Hayek, era la comprensión más real, más inicial o más matizada en el sentido de características monetarias. Eso también influía o sugería a la circulación monetaria como un término preferido, en donde sugería que eliminar la rigidez asociada a la palabra dinero
fuera un cambio lingüístico nada más, que reflejara la idea de que otros objetos también podía ser una circulación de dinero en grados. Esto también pues podía permitir que en algunos momentos podía haber otra perspectiva, otro escenario en donde la palabra dinero no se fuera a convertir como en un dilema, en un problema, ya que la gente pues acepta o adapta diferentes términos a su condición, pero más que nada quería que su perspectiva fuera más fluida en fenómenos monetarios. La medición estadística del dinero pues era como una trampa, él lo definía como una trampa en pseudo exactitud, en donde trabajaba de problemas o de fenómenos económicos complejos. Esto criticaba que al introducir distinciones rigurosas o las cuales como la cuantificación excesiva en teorías estadísticas, destacaba que esta simplificación solo podía conducir como a conclusiones erróneas. Hayek cuestionaba el tema de la ficción legal, en donde definía el dinero de manera rígida y también distinta de otros objetos. Esto era más que nada el destacar la simplificación que podía ser perjudicial el entender los efectos reales del dinero. Esta crítica se esforzaba por sugerir que la teoría económica podía volverse imperfecta al intentar dividir objetos de manera clara. A lo cual, pues en definición del dinero, lo que buscaba Hayek era destacar su enfoque flexible y adicional a eso ofrecer su perspectiva a que la complejidad del dinero y su visión como tal de Hayek construía o conceptuaba una crítica a la simplificación excesiva de la teoría económica. Bien, siendo breve en este capítulo, lo que él destacaba eran dimensiones clave como la aceptación, que es más bien la liquidez, y el comportamiento esperado del valor o la estabilidad o variabilidad que tenía el dinero. Lo que él hacía era comparar más bien la relación de la estabilidad y la liquidez, que era compleja, ya que pues en un corto plazo era crucial la aceptabilidad y también de que podía ser el dinero más estable que está restringida por ciertas circunstancias. Finalmente pues establecía términos, como se los mencionaba anteriormente, en lugar de como circulante, él quería en lugar de dinero, y la inclusión del término de moneda para no solo abarcar que el dinero era papel, sino que también fueran documentos bancarios y otros medios de cambio. Destacaba la necesidad también como tal de una distinción nítida entre el dinero y el no dinero, pero que más bien se tratará como de una escala de objetos de diferentes grados de aceptabilidad que superponían imperceptiblemente en la sociedad. En el capítulo número 12 abarca una pregunta que es la siguiente: ¿qué tipo de moneda elegiría el público? En lo que es básicamente en perspectiva de Friedrich Hayek, pues en la elección del dinero. Más bien era una perspectiva del economista donde su elección eran las monedas por parte del público. Esto argumentaba que la competencia entre monedas privadas ofrecían mejores opciones que el dinero gubernamental, en donde nos sumergimos en ideas claves que para él en su momento lo fueron. En primera instancia, la elección del público sostenía que era un escenario de competencia entre diversas monedas privadas, como también donde el público elegiría un dinero mejor adaptado a sus necesidades que el proporcionado por el gobierno. En una sección 2, donde más bien lo abarcaba como un escaso conocimiento o conocimiento empírico, en donde él se preguntaba cómo la gente o cómo las personas sabrían cuál moneda elegir. Él destacaba que era un desconocimiento, un conocimiento empírico
en donde proponía entender que las decisiones probables del público eran basadas a motivaciones o comportamientos observados en situaciones similares. Él separaba en 4 utilizaciones del dinero. Lo definía como en qué decisión, más bien en qué situación o en qué posiblemente te gastarías el dinero. Él identificaba 4 formas en lo que era el gasto o compras al contado, construir reservas para futuros pagos y contratos de pago aplazado o una unidad contable. Esto lo llevaba a una estabilidad como característica deseable, en donde destacaba que la estabilidad era crucial para las personas y que específicamente eran términos de salario y una constitución de reservas para pagos futuros, en donde recordemos que dinero lo querían ver de una forma como de una deuda adquirida y que más bien era un dinero sostenible, estable, que proporcionaría una base confiable para transacciones diarias. A todo esto, él se hacía varias preguntas en donde él se preguntaba en qué preferencia opuesta o cómo era la revaluación versus una devaluación del dinero. Él reconocía que podían existir o coexistir fuerzas del mercado en donde podían equilibrar estas preferencias, donde garantizaban una competencia dinámica. También lo relacionaba como una unidad confiable o una unidad contable de confianza, en donde subrayaba la importancia de que la unidad contable confiable debía ser un cálculo económico efectivo y una toma de decisión empresarial. Entonces él entraba como en esa definición. Él hacía el énfasis de que era el punto donde el juego, o más bien era el punto donde se estabilizaba el valor del dinero. Para relacionar todos estos puntos en los que yo menciono y correlacionando los 2 capítulos, más bien era una elección eficaz de la moneda competidora que se basara en sus necesidades o en una competencia normal del mercado, donde la preferencia del dinero era estable, donde no solo permitiera que las satisfacciones o necesidades de las personas cotidianas, sino que también establecía una base sólida para el funcionamiento de la economía. Concluyendo estos 2 capítulos sobre las perspectivas que tenía Friedrich sobre la elección del dinero y su visión sobre la competencia en el ámbito monetario, surgía una conclusión en la que tenía como referente la habilidad del público en elegir una moneda privada en competencia, que no solo radicaba en la diversidad de opciones que contaban en el mercado, sino que las transacciones diarias también podían ser una capacidad de adaptarse a las necesidades individuales y colectivas. En este escenario, la estabilidad y el valor del dinero emerge en un concepto como una piedra angular, en donde pues no solamente tenía un valor para las transacciones diarias, sino que también para un cálculo económico y una toma de decisión a largo plazo. Según Hayek, él actuaba como en un mecanismo eficaz para equilibrar preferencias y garantizar un sistema monetario dinámico. Esto era impulsado por fuerzas del mercado y las elecciones racionales de los individuos. Así, en la elección del dinero se convertía más bien en un poderoso instrumento impulsado por la competencia y moldear no solamente el presente, sino que el futuro de la economía a base de la confiabilidad.